Buenos días. Hoy sábado vamos a seguir meditando San Juan capítulo 6, pero los versículos 16 al 21. Al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido de donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que camina sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Este es uno de los relatos de Jesús caminando sobre las aguas que a mí me encanta, porque acá no vemos a Pedro diciendo quiero ir hacia ti ni nada, sino que este relato nos habla de una realidad muy distinta. El Señor se está manifestando de diferentes formas para que los discípulos vayan entendiendo lentamente quién es realmente Él. Habíamos visto que se había retirado solo a rezar. Y después de eso viene este pasaje. Tenemos que aprender a discernir los signos de los tiempos. Y como veíamos ayer, la gente estaba hambrienta y Jesús les da de comer. Hoy, si observamos los signos de los tiempos, la gente ni siquiera sigue a Jesús, pero está tremendamente hambrienta. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ir a Él. Y por eso, cuando intentan recogerlo, es el Señor el que hace el trabajo y no lo recogen, sino que el Señor los lleva a la tierra a donde iban, a donde tenían que llegar. ¿Llegar para qué? Para anunciar la misericordia del Señor. El Señor también a nosotros, estando en la iglesia, Él nos busca y Él nos lleva a donde tenemos que realizar nuestra misión. ¿Qué misión? El Señor te la tiene que decir, pero ¿cómo vas a saber la misión si ni siquiera sabes escuchar al Señor? Tienes que aprenderlo. Por eso, Juan 23 quería reimplantar el catecumenado como la primera pastoral, la más básica y la única pastoral de formación en la fe en la iglesia. Pastoral. Hasta el día de hoy, 50 años después, incluso en la jerarquía, a los obispos les cuesta entender que es una pastoral y hablan de movimiento. Si se implantara la pastoral del catecumenado en la iglesia, la formación que recibirían nuestros hijos y también nosotros sería muy distinta, porque el catecumenado era la pastoral que se hacía, que hizo Jesucristo con sus discípulos, lo que estamos viendo acá, y la que hicieron los discípulos y los discípulos de los discípulos a lo largo de los primeros 9 siglos, en donde se hacía el catecumenado previo al bautismo. Y solamente recibían el bautismo aquellos en quienes los apóstoles o los maestros, los didáscalos, los catequistas, para usar términos modernos, veían que el Espíritu Santo actuaba ya en estos hermanos. Y ahí recibían el bautismo, que era el sello del Espíritu Santo vivo y actuante en ti. Con el tiempo, y fue bastante temprano, en los primeros siglos, los padres daban el bautismo a sus hijos recién nacidos. Iban donde el presbítero y los bautizaban, porque ellos y los padrinos se hacían cargo del catecumenado para sus hijos y ahijados. Con el tiempo, eso pasó a los colegios. Los protestantes, los evangélicos, todavía conservan algo de esa tradición con lo que llaman la escuela dominical, que es la misma instrucción que los judíos hacen a sus hijos en las sinagogas los domingos, y que era lo que hacían los padres a sus hijos, transmitiéndoles la fe en el día domingo junto con la oración. Acudían al templo y luego en la casa había un momento en donde los padres y padrinos se unían. Por eso era tan importante que los padrinos fuesen cercanos a la familia.
Hoy por hoy los padrinos son unos vecinos muy cariñosos, pero después nos cambiamos de barrio y nunca más los vemos. Mi madrina vivía en Argentina, mi padrino vivía en Viña y yo vivía en Punta Arenas. O sea, poco y nada recibí de fe por parte de ellos. Entonces, los padrinos se unían a los padres y les iban transmitiendo la fe, les iban haciendo el catecumenado a los niños. Con el tiempo eso se fue perdiendo, quedó en manos de la iglesia, en manos del colegio y en manos de nadie. Recibíamos unas charlitas así cortas de primera comunión, nos enseñaban el Padre Nuestro, algunas cositas y ya, recibíamos la primera comunión. Después, con el tiempo ya un poquito mayores, íbamos y recibíamos la confirmación. A mí me confirmó el obispo Monseñor Boric, el obispo de Punta Arenas, que es pariente del actual presidente de Chile, ¿no? Pero yo realmente no tenía idea de lo que recibí y me confirmaron a los 9 años. No tuve catequesis, no tenía idea de lo que pasó, bueno, y así viví mi vida de fe. Y es lo que nos ha pasado a casi todos. De hecho, hasta el día de hoy, la confirmación, que son 2 años donde los muchachos van, terminan, se confirman y desaparecen. Yo lo llamo cariñosamente el sacramento de la despedida. Algo tiene que cambiar en la iglesia. Y si no fue antes, como decía Pablo VI, que se haga después, pero que el catecumenado se haga. Y es por eso que Pablo VI fue el que a este muchacho que recibió la inspiración de la Virgen María y que formó sin saber un catecumenado en España, Francisco Argüello, junto con Carmen Hernández y junto con el padre Mario Pezzi, a estos tres, Pablo VI los envió a anunciar esta buena noticia al mundo entero y a formar comunidades eclesiales, catecumenales, para que pudiera haber, aunque sea un pequeño grupo en cada parroquia, firme en la fe, que moviera a la fe a todos sus hermanos y así las iglesias se fortalecieran. Y de hecho, en esta gran crisis, hoy, después de la pandemia y después de toda la crisis de la iglesia que viene desde hace muchos años, las únicas parroquias que durante la pandemia se mantuvieron activas, aún clandestinamente, fueron las parroquias que tenían el catecumenado. Y las parroquias que ahora que se han vuelto a abrir las iglesias, las parroquias que siguen fuertes, son las parroquias que tienen el catecumenado. Algunos sacerdotes me han comentado, hermanos, que dicen que en las misas, si no estuvieran los catecúmenos, no habría feligreses. ¡Qué dolor! Pues algo tenemos que hacer, que es lo mejor que podemos hacer. Convirtámonos, eduquémonos en la fe, hagamos el catecumenado y el Señor nos transformará la vida y seremos nosotros agentes de vida para nuestros hermanos, para todos los que nos rodean. El que tenga oídos para oír, que oiga.